Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar hablando acerca del Evangelio. Tiene esa oportunidad para considerar lo que el Evangelio es. El título de la lección que tenemos delante de nosotros es el Evangelio que hemos recibido. El Evangelio que hemos recibido. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a considerar los primeros 11 versículos. Los leemos para que podamos captar la esencia de lo que vamos a estar considerando paso a paso. En particular, vamos a estar hablando de la importancia del Evangelio, los elementos del Evangelio, y por último vamos a hablar acerca del portador del Evangelio, que en este caso era Pablo. El Evangelio que hemos recibido, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9, Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Ustedes se dieron cuenta, el tema en esta sección es el Evangelio. Y dice aquí la Biblia, el Evangelio que hemos recibido. Nota en el versículo 1, dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué dice ahí la Biblia? Recibisteis. El Evangelio que hemos recibido. Y vamos a hablar de la importancia, hermanos, de este Evangelio, su importancia. ¿Es importante este Evangelio? ¿Tiene importancia? ¿Qué tan importante es para ti? Si es importante para ti, si es importante para mí, debo saber lo que el Evangelio es y lo que implica el Evangelio. Y por eso esta sección aún nos va a añadir más, no solo la importancia, nos va a hablar de los elementos que constituyen este Evangelio. Al final vamos a ver cómo Pablo habla de sí mismo como portador de este Evangelio. Pero nota en cuanto a la importancia, dice el versículo 1: os declaro. En otras palabras, les hago saber, quiero recordarles, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El Evangelio es importante y se tiene que predicar. Tú y yo debemos predicar el Evangelio. Espero en Dios que cada uno de ustedes entienda lo que el Evangelio es. Porque créemelo, hay muchas personas que no entienden lo que el Evangelio es. Hay miles de personas sentadas en iglesias todos los domingos, semana tras semana, y no tienen ni la menor idea de lo que el Evangelio es. Y ese es un grave problema, porque es un engaño, es una situación de ignorancia que puede llevar al fracaso espiritual y aún muchas veces a la falta de salvación. El hecho de estar en una iglesia, ser parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia, no necesariamente quiere decir que somos salvos. Nosotros sabemos la importancia del Evangelio y por eso cuando empezamos a leer esto, estamos juntos con Pablo. El Evangelio que os he predicado debe compartirse, y dice: el cual también recibisteis. Ellos lo recibieron. En otras palabras, le dieron la bienvenida. Es como si yo llegase a tu casa, toco la puerta y de repente me ves y dices:
oh my God, el pastor. ¿No van a decir así? Algunos van a decir eso, pero porque dicen, nos agarró en la movida. Y a lo mejor estabas viendo la novela, ¿no? O a lo mejor la cocina está hecha un desastre. O no hay nada que comer. Cualquier cosa. O a lo mejor alguno de ustedes es un, oh mi Dios, pero de gozo y de alegría. El pastor, el reverendo. Y van a abrir la puerta y van a decir, pásele, bienvenido. Y voy a poder ver su expresión de gozo y de alegría porque me está recibiendo. Tú vas a abrir la puerta, me vas a sentar en la sala quizás, a lo mejor algunos más, un cafecito, un pancito, lo que sea, pero el gozo y vengan porque vino el pastor y vamos a estar sentados ahí, no necesariamente porque yo sea un personaje, sino porque quizás la relación que tenemos como hermanos, el hecho de que nos conocemos, nos apreciamos, nos amamos, nos queremos, lleva a que nos recibamos bien. Y de la misma manera, si tú llegaras a mi casa, te recibiría con gozo, te recibiría con alegría. ¿Por qué? Porque eres alguien que aprecio, que amo y que considero mi hermano en la fe. Y de esa manera Pablo está diciendo, ustedes cuando escucharon este evangelio, le dieron la bienvenida, al oír las buenas nuevas, las acogieron con agrado, dice Pablo. Y eso es bueno. Han recibido con una buena bienvenida estas buenas nuevas. Ahora, muchas veces nosotros hablamos acerca de recibir al Señor Jesús. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que te dice, hey, ya recibiste al Señor Jesús? Eso es lo que implica, hermanos. Recibir quiere decir darle la bienvenida. ¿Dónde encontramos eso? Colosenses 2:6. Si sabes manejar tu Biblia bien, ve para allá, y si no, escucha. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Cristo Jesús, nota, de la manera que habéis recibido al Señor Cristo Jesús, Colosenses 2:6, la Biblia habla de recibir a Jesús, porque en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta más adelante, el personaje principal es Jesús. La palabra Evangelio quiere decir las buenas nuevas, y estas son las buenas nuevas que hemos recibido, dice Pablo. En Colosenses, Pablo menciona a Jesús, han recibido al Señor Cristo Jesús, andad en Él. En Gálatas 1:9, Pablo dice en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, no lo recibas, no lo recibas, sea anatema a tal persona. O sea, Pablo habla acerca de otro evangelio. Y hay otros evangelios, hermanos. La pregunta es, ¿estás en el verdadero evangelio? Es importante saber el evangelio, porque hay gente que está siguiendo otro evangelio y tal persona es anatema o es maldita. Pablo dice, otro evangelio no debe ser recibido. Nuestro evangelio, hermanos, está escrito en este capítulo. Lo vamos a entender al final del día. Pero ahora, regresando a Corintios, observa cómo él dice, lo recibisteis, pero dice en el cual también perseveráis. ¿Qué estamos haciendo? Perseverando. Yo recibo el evangelio, recibo al Señor, le doy la bienvenida, lo acojo con aprecio, con amor. Pero dice aquí la Biblia que en ese evangelio estoy perseverando. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La Nueva Versión Internacional dice, en ese evangelio se mantienen firmes. Hermano, hermana, ¿por qué es importante el evangelio? Porque en ese evangelio nosotros estamos firmes. No vamos a sucumbir ante la condenación que viene sobre esta tierra. Recuerden, Jesús no vino para condenar este mundo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la condenación de este mundo? Este mundo ya está ¿qué? Condenado. Está condenado. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Por el pecado. Este mundo ya está condenado. ¿Cómo yo voy a permanecer firme al final del día? Si estoy
en el Evangelio. Y debe de ser el Evangelio correcto. Cristiano, ¿ya recibiste a Cristo Jesús? Amén. Quiero decirte una cosa, estás firme, estás pisando sobre la roca. Tu ancla es Cristo Jesús. Y van a venir las tormentas, y van a venir las dificultades, y aún eventualmente durante la gran tribulación van a ocurrir cosas catastróficas. Y sin embargo, todos aquellos que aún durante esos días pongan su fe en Cristo Jesús, de acuerdo al Evangelio que hemos recibido, van a permanecer firmes. Oh, hermanos, es importante que sepamos lo que es el Evangelio. Tú no puedes decir que eres cristiano si no has entendido el Evangelio, porque es tu firmeza, es lo que garantiza tu salvación. Mi base, mi fundamento seguro. Hermanos, hemos recibido al Señor Cristo Jesús, no nos alejemos de Él. Fuera de Él estamos completamente perdidos. ¿Es posible que alguien se aleje de Jesús? Claro, hermanos. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. Escucha lo que Pablo dijo ahí, Gálatas 1:6. Estoy maravillado. Pablo hablándole a la iglesia en Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Pablo dice, es completamente de maravillarse, es algo increíble. ¿Cómo es posible que te hayas alejado del Evangelio? De la libertad que tenemos en la gracia de Cristo. Hermano, yo conozco gente que se ha apartado del Evangelio. Escuché a un pastor en una denominación en la cual yo serví. Él era un pastor de esa denominación. Y un día, en una conferencia católica, donde se estaba hablando acerca de María como una corredentora, pregunta a cristianos, pregunta a católicos, ¿María es corredentora? No. ¿Está escrito en la Biblia? No. Ese es otro evangelio diferente, hermano. No hay ningún corredentor. Cristo Jesús, y solo Cristo Jesús y nadie más pagó por nuestros pecados en la cruz, hermano. María no pagó por nuestros pecados en la cruz. Ella tuvo la tremenda bendición. Fue la mujer más bendecida, si pudiera yo decirlo. No encuentro ni siquiera palabras para describir esa tremenda mujer. Imagínate que Dios la escogió para ser la madre de nuestro Salvador. Debió haber sido una mujer excelente. No puedo ver a María parada enfrente de nosotros diciendo que ella es la corredentora, hermano. Una mujer tan excelente como ella no se atrevería a decir algo tan aberrante como eso. ¿Verdad que sí? Y sin embargo, este pastor que servía conmigo en la misma denominación declaró, estando en ese lugar, que él ahora estaba en la verdad, porque se había dado cuenta cómo María en verdad es corredora. Hermanos, eso está para jalarse los cabellos, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que habiendo recibido el Evangelio de la gracia de Cristo, te apartes de Él? Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1, ahí en ese libro que estamos viendo este asunto de lo maravillado que estaba Pablo de que se hayan alejado. En Gálatas 5:1 les dice, estad pues firmes. ¿Qué debemos estar, hermanos? Firmes. Afiánzate del Evangelio de Cristo Jesús. No te apartes de Él. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Oh, hermano, Cristo nos hizo libres. Rotas, dice el canto tan glorioso y maravilloso que escuché mientras yo estaba entregándole mi vida a Cristo Jesús.
aquel glorioso día cuando Dios me abrió los ojos a la realidad de que era pecador y de que estaba completamente perdido y de que iba camino al infierno. Mientras ese pastor hizo el llamado para que procedieras al arrepentimiento, hacia el frente me hinqué y pedí perdón a Dios. Mientras estaba haciéndolo, el coro detrás de ese pastor empezó a cantar ese canto glorioso: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre y libré. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Tengo paz y gozo en mi corazón. Hermanos, cada vez que escucho ese canto, me dan escalofríos espirituales, porque me recuerdo de ese momento. Yo aprecio a Dios porque me haya permitido escuchar ese canto el día que nací de nuevo, porque es una realidad, hermanos. Dios nos hizo libres. Estamos libres, hermanos. No sé si entiendes eso, pero Dios te ha rescatado del infierno. No te rescató de la droga, ni de tus problemas, ni de cualquier cuestión que te haya estado atando, hermano. Te sacó del infierno. Somos libres. Y por eso es que Pablo dice en Gálatas 5:1: estad firmes en libertad, como Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No te alejes del Evangelio. Hermanos, ¿es importante el Evangelio? Oh, vaya que sí lo es. Otra cosita más en cuanto a su importancia. Ve conmigo en el versículo 2 de 1 Corintios 15. Es fundamental lo que acabamos de ver. Es importante el Evangelio que hemos recibido, en el cual estamos perseverando firmes. Pero nota en el versículo 2, dice que es nuestra salvación, hermanos. El Evangelio es nuestra salvación. Dice, por el cual, hablando del Evangelio, por el cual, o sea, mediante este Evangelio, asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Hermano, dice que por el Evangelio somos salvos. ¿Qué somos, hermanos? Salvos. Salvo. Dios se salvó, hermano. Hermana, Dios se salvó. Quiero que entiendas algo aquí. Cuando hablamos de que el Evangelio es el medio que nos lleva a la salvación, por el cual, la palabra por el cual está hablando, es el medio. El Evangelio es el medio por el cual tú llegas a la salvación. Pero aquí en este versículo hay dos sís. Es como cuando estás en la casa. Yo no sé si tienes hijos, pero a los míos les decían: sí, fielmente saca la basura, te dejo salir a patinar. ¿Es una condición? Sí, fielmente saca la basura, te voy a dejar salir a patinar. Si no lo haces, no hay patinada. ¿Está claro? ¿Han puesto algunos sís? ¿Sí o no? Sí. Son condiciones. Son condiciones. Aquí están dos sís. Y vamos a tener que analizar. Porque es verdad que el Evangelio es un medio para tu salvación, pero sí, dice lo primero aquí, retenéis. Si retenéis la palabra que os he predicado. Ese es el primer sí. Si retienes, o sea, si te aferras. La palabra retener es aferrarte. Hermanos, estaba viendo a los chicos competir en estos juegos que les conté acerca del grupo de Aguán. Y uno de ellos es una cuerda donde se aferran ahí. Son como 4 o 5 de ellos que van corriendo. Y deberías verlos como corren, agarraditos de esa cuerda. Pero yo los estaba observando y claro que van aferrados a esa cuerda. Por una, es porque tienen que seguir la regla, no soltarse de esa cuerda, porque la idea es correr juntos y llegar juntos. Pero es un círculo, hermanos, no es una recta. ¿Qué pasa cuando estás corriendo en círculo? Hay una fuerza centrífuga. ¿Se oye bien eso, verdad? Lo que eso es que cuando tomas una curva, si no agarras bien la curva, te puedes seguir ¿qué? Derecho, porque esa fuerza centrífuga siempre te jala para el frente, ¿no? Entonces yo veía a los flacos, los gorditos, como están más pesaditos,
agarraba bien las curvas, o sea, traen llantas radiales. Pero los flaquitos, hermano, yo los veía que sus patitas como que querían salirse para allá. Esos, yo los estuve observando porque estaba pensando en lo que acababa de leer y dije, wow, esos sí están aferrados a la cuerda, hermano. Pero no porque estén tanto preocupados por la cuestión de llegar juntos, sino porque si se zafan, van a salir ¿qué? Volando. ¿Alguno de ustedes jugó coleadas? ¿Cuántos jugaron coleadas? ¿Tan poquitos jugaron coleadas? Acabando vamos a jugar coleadas para que sepan lo que eso es. Coleadas es un juego donde te agarras de la cintura del otro o de la mano, ¿no? Yo no sé cómo la juegan ustedes, pero nosotros la agarramos de las manos, ¿verdad? Siempre pues tratamos de agarrar a la chica que nos gustaba. Pero el problema es si eras el último, porque ya cuando agarrabas vuelta, la cosa era correr como loco para todos lados. Entonces el último, siempre dejábamos al más tontito o al nuevo, al último, para que sintiera la presión. Quiero decirle una cosa, si no se aferraba, ¿qué le pasaba? Salía volando. A veces unos en nuestra cuadra se estrellaban en las paredes. No era nada agradable, porque no resistieron la fuerza. Quiero decirte una cosa, ¿qué es lo que está diciendo esto? Si retenéis la palabra, si te aferras, quiero decirte una cosa, hay una fuerza científica llamada Satanás, que quiere que no te aferres más, que te apartes del grupo, que te sueltes de Cristo Jesús, porque Él sabe. Y a través de esa fuerza centrífuga que Él tiene, y todas las trampas y mecanismos que Él va a crear, va a buscar que tú ya no retengas la palabra que se te ha predicado. No te sueltes. Flaquito, escúchame bien. Come bien espiritualmente para que tengas llantas radiales. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de orar. No dejes de alimentarte espiritualmente. No te conformes con venir todos los domingos. Que este día no sea el único día que estás abriendo tu Biblia, que estás leyendo las Escrituras, que estás orando, que estás cantando al Señor. Paquito, así no la vas a hacer. Tienes que comer, tienes que alimentarte. Recuerda, este Evangelio es el medio si retenéis que la palabra. Ahora, esa palabra, o sea, la palabra me llamó la atención. En el original, la palabra es la palabra logos. Espero me estén entendiendo. Lamentablemente es la misma palabra. La palabra que quiero decirles es la misma palabra. Palabra, logos. Esa palabra, hermanos, es la palabra que Juan el apóstol usó en Juan capítulo 1. Nada más que Reina y Valera, esos dos muchachos, cuando tradujeron la Biblia, en lugar de decir palabra, le pusieron verbo. Yo hubiese preferido que ellos hubieran dejado la palabra logos, porque aquí, en este versículo 2, en 1 Corintios 15, realmente diría, si retenéis el logos que os he predicado. Juan 1.1 diría, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De Jesús. ¿Acaso no es eso bonito, hermanos? Pablo está diciendo, si retenéis a Jesús, si te afianzas, si te aferras de Jesús y no te sueltas, este Evangelio te da la salvación. Hermanos, ¿estamos aferrados a Jesús? No te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. Aférrate al Señor Jesús. En Juan 1.14, el mismo capítulo donde Juan habla acerca de Logos, estando en el principio y siendo Dios, también él dijo, y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. Ese Logos habitó entre nosotros y fue hecho carne. Ahora, en este mismo versículo 2 del capítulo 15 de 1 Corintios, nota el segundo sí. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado. Y luego dice, si no
¿Creíste en qué? En vano. Nota, si no creíste en vano. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Saben lo que quiere decir? Que hay gente que ha creído en vano. ¿Están siguiendo la trama conmigo aquí? Pablo está diciendo, si tú no creíste en vano, aquí en este cuarto, hermanos, hay dos grupos de personas. Los que creyeron en vano y los que no creyeron en vano. ¿De qué grupo eres tú? ¿De melón o de sandía? ¿No crees en vano o crees en vano? Hay personas, hermanos, que creen en vano. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, hermanos, y Pablo por eso nos va a decir en la sección que sigue lo que el Evangelio implica, los elementos que el Evangelio tiene, en qué consiste. Y aquí es donde voy a poner un poquito en jaque mate, porque la cosa aquí es si has creído en vano o si no has creído en vano. ¿Cuál es la diferencia? Los que entienden el Evangelio bien, pueden explicarlo, no han creído en vano. Y los que no pueden explicar el Evangelio y no saben en qué consiste, han creído en vano. ¿Cuál eres? Si yo te pasara aquí al frente y dijera, hermano, explícame el Evangelio. ¿Cómo puedo ser salvo? Los que pasen aquí al frente me digan, bueno, si te bautizas y vas a la iglesia todos los domingos, entonces eres salvo. ¿Ese creyó en vano? Sí. ¿O creyó no en vano? ¿Creyó en qué? Una persona que dice, oh, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo hice la oración. A la oración. Oh, es que me dieron un tratadito de no sé qué, ¿no? Y atrás dice, si quieres ser salvo, haz esta oración. Y yo ya hice la oración, hasta puse mi nombre y la fecha. ¿Esa persona creyó en vano, hermanos? Claro. ¿Qué es el Evangelio? Y Pablo está diciendo, el Evangelio de Cristo Jesús es el medio por el cual tú puedes salvarte, siempre y cuando no creas en qué. En vano. Y hay muchas personas, hermanos, no en esta iglesia necesariamente, porque aquí muchos de ustedes son muy sabios y conocen bien las Escrituras. Aquí si tú no conoces las Escrituras es porque de plano te quedas dormido en cada sermón. Esa es la verdad. Pero si tú has venido consistentemente a nuestra iglesia, Dios te ha dado discernimiento. ¿Por qué? Porque procuramos estar siempre donde las Escrituras, la palabra, el logos. Pero aquí la cosa es creer en el Evangelio, y les voy a dar el adelanto a lo que viene. El Evangelio es creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así de sencillo. Y ahorita les voy a explicar cada una de ellas. ¿Qué es el Evangelio? Creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. Muchos de ustedes dijeron, oh, qué bueno, yo sabía que era eso. ¿Verdad que sí? Por algún momento, quizás, como dije, estaban dudando en sus corazones. No dudes. Yo sé que tú lo sabes. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo explicarlo bien. Pero aquí es el momento para ponernos todas las pilas. ¿Estamos juntos? Que después de esta así no me vas a salir con que no puedo explicárselo, pastor, pero sé lo que es. No. Después de esta tienes que explicármelo bien. ¿Amén? Así es que creer en el Evangelio implica creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si no creemos en estos hechos, nuestra fe es vana. Si tú no entiendes la muerte de Cristo y no crees en la muerte de Cristo, si no entiendes la resurrección y no crees en la resurrección, tu fe es vana, y créemelo, no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque aquí dice en el 2, sí,
retenéis la palabra, sois salvos. Y dice, si no creíste en vano. Ahora, vamos a entrar en el versículo 3, a la última situación que nos hace entender por qué es importante. Nota en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado. Pablo dice, yo les enseñé lo que asimismo ¿qué? Recibí. O sea que Pablo, hermanos, recibió esto. No es algo que leyó en un libro, no es algo que de repente soñó o que se le ocurrió, es algo que él recibió. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 1. Necesito que lean conmigo esto para que estemos seguros de que Pablo lo recibió. Gálatas capítulo 1, versículo 11. ¿Estamos juntos? Dice Pablo, mas hago saber, hermanos, les hago saber esto, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo Jesús. ¿Quién se lo reveló, hermanos? Cristo Jesús. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, hermanos, era enemigo de la iglesia. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era una persona religiosa. Pero cuando agradó a Dios, escuchen, cuando se le dio la voluntad al Padre, Él me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Luego dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los. ¿Qué pasó con Saulo cuando iba camino a Damasco, hermanos? ¿Quién se le apareció? Cristo Jesús, personalmente. Por eso es que este evangelio, hermano, no es invención humana. 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Observa, Pablo, después de recibir el evangelio, con los únicos que habló fue con Pedro y con Jacobo, quien era hermano de Jesús, literalmente su hermano. Claro, está medio hermano. Versículo 20, en esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, Pablo está diciendo que él recibió el evangelio directamente ¿de quién? De Cristo Jesús. Así es que vamos a hablar de los elementos. Primero hablamos de la importancia. Número 2, sus elementos. Nota aquí en el versículo 3, la parte que sigue, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Ese es el primer elemento del evangelio. Escucha esto. Cristo, subraya eso y ponle primer elemento del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y esto es importante. ¿Conforme a quién? Conforme a las Escrituras. Y por eso es que este evangelio es firme, es sólido. Estaba escrito que Cristo Jesús iba a morir por nuestros pecados. Y nota más abajo, el segundo elemento. Después de decir que Cristo murió, observa en el versículo 4, en la parte final del versículo, y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a quién? A las Escrituras. Subraya ahí o marca con un cuadrito, segundo elemento, resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Estaba escrito. Estas dos cosas marcan, caracterizan lo que el evangelio es una síntesis rápida de lo que es, y nos dice el verdadero evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, número 1, de acuerdo a las Escrituras. Número 2,
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Lo crees? Amén. Ok, tú tienes el verdadero evangelio. Ahora, hablemos del primer asunto. Murió por nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hermanos, eso es lo crucial de esto. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hacer cuando andamos predicando el evangelio? Número uno, necesitamos que la gente reconozca que es pecadora. Porque si no reconoce que es pecadora, no puede proceder a ¿qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento es la antesala para que el evangelio sea el medio por el cual tú vas a ser salvo. Una persona que no reconoce su pecado no se va a arrepentir, y sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. El arrepentimiento es crucial. Juan el Bautista lo predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, hablándole a los judíos, cuando ellos le dijeron ¿qué tenemos que hacer?, ¿qué le contestó Pedro? Arrepentíos. ¿De qué? ¿De nuestros pecados? Pero nota aquí la cuestión de los pecados. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vayan conmigo rapidito a Hebreos 10:10. Toma nota de estos versículos. Hebreos 10:10. Este es el evangelio. Espero en Dios que al final del día nadie tenga dudas de lo que el evangelio es. Si tenías otro evangelio, por favor, aférrate a este evangelio. Este es el verdadero evangelio. Hebreos 10:10, hablando de que Cristo murió por nuestros pecados, dice: en esa voluntad somos santificados. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el jardín de Getsemaní dijo: Padre, pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad? ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Jesús dijo: yo no hago sino lo que a Él le place. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Saben cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús muriese en la cruz. En esa voluntad, dice aquí, somos santificados mediante, escucha, la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. La ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha, subraya ahí, una vez para siempre. Un solo sacrificio. En el templo hacían sacrificios constantemente. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Pero Jesús fue sacrificado una vez para siempre. Versículo 11, y ciertamente dice: todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Los mismos sacrificios, escucha, que nunca pueden quitar los pecados. 12, pero Cristo, en contraste, habiendo ofrecido, subraya una vez más, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Esos muchos sacrificios constantes no quitaban el pecado, hermanos, pero Cristo Jesús, un solo sacrificio por todos, hermanos, quitó, dice aquí, los pecados. Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Escucha, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó a la diestra de Dios. ¿Los sacerdotes se podían sentar, hermanos? No, tenían que estar constantemente haciendo sacrificios. No había sillas en el tabernáculo. Había mesas, había una lámpara, había un altar del incienso, pero no había sillas, hermanos. ¿Quién está sentado hoy? Cristo Jesús. ¿Dónde está Él? Dice la Biblia, a la diestra de ¿quién? ¿Y qué está haciendo ahí? Por nosotros. ¿Cada cuándo? Día y noche. Este es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Oh, gloria a Dios. Ya hizo el sacrificio que tenía que hacer. No hay nada más que hacer, hermanos. Descansa en paz. Siéntate también. No tienes que trabajar, no tienes que hacer nada para ganarte la salvación que Cristo un día ganó por nosotros. Ese es el evangelio, hermanos. Nota aquí en el versículo 3. De ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, subraya eso, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre
¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son esos santificados? Nosotros, quienes hemos recibido a Jesús, quienes le hemos dado la bienvenida, quienes lo hemos acogido en nuestra vida, a quien amamos con todo nuestro corazón, a quien seguimos con toda nuestra pasión, por quien hemos dejado todo, por quien hemos dado la espalda al pecado y a toda práctica pecaminosa, por quien ahora servimos haciendo buenas obras incansablemente, porque Él lo dijo, que la gente vea sus buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está donde? En los cielos. Haced frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Hermano, estás aferrado a Cristo Jesús. Lo amas con todo tu corazón. Quiero decirte una cosa, Él murió una vez para pagar por cada uno de tus pecados y hoy eres libre. Oh, hermano, una sola ofrenda, una sola ofrenda. No tienes que ofrendar nada por tus pecados. No tienes que hacer ninguna promesa para que Dios pague por tus pecados. Solo tienes que recibir a Jesús y confesar con tu boca que Él es el Señor y Él es tu Salvador. Y murió por ti. En Mateo 20:28 la Biblia dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué vino a hacer? Dar su vida para rescatar a muchos. En Mateo 26:28, cuando Jesús está dando la comunión, la Santa Cena, la mesa, como nosotros también le llamamos, en Mateo 26:28 dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por muchos es derramada su sangre para remisión de los pecados. ¿Para remisión de qué? De los pecados. Mateo 26:28. Vaya conmigo a Romanos 5:6, por favor. Quiero que lean esto conmigo. Esto es crucial. Romanos 5:6. Y si un día están aburridos, por favor, lean todo el libro de Romanos una y otra vez. Y eso les va a dar gozo. Romanos capítulo 5, versículo 6. ¿Vamos juntos? La Biblia dice: porque Cristo, ¿quién, hermanos? Cristo, nuestro Mesías, la palabra, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quién? Y ahí estamos todos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8 dice: mas Dios, subraya esa parte, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros, hermanos? ¿Cuando estábamos santificados? ¿Cuando éramos las personas más gloriosas y maravillosas de la tierra? Jamás, hermanos. Cuando éramos pecadores, siendo aún pecadores. Escucha, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el 9, estando ya justificados en su sangre. Ya estamos justificados. No solo estás santificado, también ya estás ¿qué? Justificado. Eres justo delante de Dios. Tú dices: yo no me siento santo ni justo, porque no lo eres. Ni yo tampoco, hermano. Somos las personas más horribles de toda la tierra. Somos las personas más pecadoras y más impías que pueda existir en este planeta. Y si no me crees, vete en el espejo bien. ¿Verdad que lo somos, hermanos? Somos horribles. Sin embargo, Dios envió a Jesús para pagar por todo lo horrible que somos. Tú y yo nos podremos ver en el espejo horriblemente, pero quiero decirte una cosa: Dios nos ve maravillosamente, porque su Hijo Cristo Jesús ha pagado por todo lo horrible que somos. Y yo solo descanso en esa verdad. Tú me podrás ver horrible, tú me podrás ver como el más impío de toda la tierra, el más insignificante, el que debe estar en lo más profundo del infierno. Pero quiero decirte una cosa: mi fe en Cristo Jesús me ha santificado y me ha justificado. Y no me importa que tengas que decir. Yo sigo aferrado a una cosa, y esto es que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Yo sé que tú también. No te preocupes. ¿Qué es lo que yo diga de ti o piense de ti? No te importa lo que la Biblia dice de ti estando en Cristo Jesús.
Oh Señor, dice el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Escucha, por Él seremos salvos de la ira. ¿Crees que Dios tiene un plan maravilloso para los impíos, hermano? El único plan maravilloso que puedo ver es en aquellos que han encontrado a Cristo Jesús. Van a ser salvos de la ira. Lo que el mundo no entiende es que Dios es justo, hermano. Y Dios en su justicia no va a considerar salvo al impío, sino ha puesto su fe en Cristo Jesús, hermano. Y si no ha entendido el evangelio de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Subraya esa frase ahí. Reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién, hermanos? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos, subraya ahí, salvos por su ¿qué? Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor por el Señor nuestro Cristo Jesús, por quien hemos recibido ahora la ¿qué? Reconciliación. Estamos reconciliados, hermanos. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, destinados a la ira de Dios. Éramos hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido reconciliados, hermanos. Somos salvos. ¿No puedes entender, hermano? Somos salvos. Ese es el Evangelio. El primer asunto en el Evangelio es que Cristo vino para morir por nuestros pecados, de acuerdo como está escrito. ¿Dónde está escrito en las Escrituras? Isaías 53. Está escrito ahí, hermanos, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice la Biblia. Y el versículo 9 de Isaías 53, escucha eso. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su ¿qué? En su muerte. Con los ricos fue en su ¿qué? En su muerte, hermanos. Estaba escrito en Isaías 53 todo lo que nuestro Señor Cristo Jesús iba a padecer, y aún cómo iba a ser sepultado. Y un muerto, hermanos, es sepultado, lo cual quiere decir que Cristo Jesús murió en la cruz. No como algunos dicen, que solamente pretendió morir. Hermanos, créemelo, nadie después de haber sido azotado como lo azotaron a él, después de haber estado clavado en una cruz, después de haberle pasado una lanza sobre el corazón dice la Biblia que explotó en ese momento. Nadie iba a aguantar una cosa así, hermanos, y pretender estar muerto. Cristo Jesús fue sepultado, hermanos, de acuerdo a las Escrituras también. ¿Verdad que fue sepultado, hermanos? Nota lo que dice el versículo 4. Dice, y que regresando ahí a 1 Corintios 15, y que fue sepultado. El Señor fue sepultado, hermanos. ¿Saben con quién fue sepultado? Entre los ricos. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? ¿Acaso no fue él a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús? Era un hombre rico, hermanos. La Biblia dice, un hombre rico de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Y en esa tumba fue puesto el Señor. Fue sepultado, como estaba escrito, hermanos.
Ese es el Evangelio. Ahora, en el versículo 4 tenemos la segunda parte de esto. Esto es que Jesús resucitó al tercer día. ¿Qué día resucitó? Y dice conforme a las Escrituras. Estaba leyendo las noticias el otro día y vi un comentario de reverendo Franklin Graham. A lo mejor ustedes lo conocen. Franklin Graham es el hijo de Billy Graham. Y este pastor puso una nota en su Facebook y estaba leyendo las noticias acerca de ello, y eso es lo que él dijo: Mohammed está muerto. Ustedes saben quién es Mohammed, ¿verdad? Es el profeta de los musulmanes. Y él dice: Mohammed o Mahoma está muerto y enterrado en Medina. Cristo Jesús está vivo y sentado a la diestra del Padre en el cielo. Qué gran diferencia, ¿verdad, hermanos? Y luego Franklin Graham dice esto: ¿a quién quieres seguir? ¿Al muerto o al vivo? Pónganse vivos. Es obvio, ¿no creen? Dios no es un Dios de muertos, sino de ¿qué? Vivos. Oh, cuando leí esa nota de Franklin Graham dije: wow, eso está buenísimo para lo que tengo que decir. Porque es verdad, hermanos. Mohammed está muerto. Así como todos los precursores de toda religión y todo falso evangelio que existe en este mundo, todos ellos están bien muertos. Y podemos ir a sus tumbas hoy, y podemos llorar ante sus tumbas y lamentar la muerte de un, entre comillas, gran hombre. Pero yo he estado delante de la tumba de Jesús, hermanos, y créemelo, no estuve ahí lamentando la muerte de Jesús. Estuve tomando la comunión, participando de la mesa del Señor, gozándome, porque la tumba está vacía. Está vacía. No hay por qué lamentarse. Cristo Jesús está vivo. Oh, Señor. Por eso es que nosotros estamos seguros, hermanos, porque Él es la resurrección y la vida. Y recuerden lo que ocurrió el tercer día. María Magdalena fue temprano en la mañana y se dio cuenta que la piedra estaba ¿qué? Movida, y la tumba estaba vacía. Pedro y Juan llegaron corriendo y entraron ambos y se cercioraron de ello. La tumba estaba vacía. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿Dónde está escrito eso? Salmo 16:8. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, David no estaba hablando de sí mismo cuando dijo tu santo, estaba hablando de Cristo Jesús. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para qué? Para siempre. ¿Dónde está Jesús, hermanos? Sentado a la diestra de Dios. Y ahí hay delicias, gozo y alegría, hermanos. Ahora, noten aquí en el capítulo que estamos leyendo, ¿se apareció Jesús después de haber resucitado, hermanos? Claro. Primero dice ahí, ¿se apareció a quién? Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Después se apareció a quién? A los 12. Ahora recuerden que primero se apareció a 10, ¿no es cierto? Judas Iscariote, ustedes y yo sabemos qué le pasó al pobre, ¿no es cierto? Pero Jesús se apareció a los 10 primero. ¿Quién no estaba ahí? Tomás. Pero después se le apareció también a quién? A Tomás. Oh, dice aquí a los 12. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el 12avo? ¿Se acuerdan de Matías? ¿Sí se acuerdan de Matías? Al que escogieron en el libro de los Hechos. Una de las cosas que tenía que caracterizar al que iba a tomar el lugar de Judas es que hubiera sido testigo de la resurrección de ¿quién? De Cristo Jesús. Por lo tanto, Matías también vio a Cristo Jesús resucitado. Esos son los 12, hermanos. Si tú crees que Pablo es el 12avo, te perdono. Eres Matías. Y ahorita le voy a explicar por qué. No detalladamente, pero le voy a decir dónde cabe Pablo.
Después dice el versículo 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez. En una ocasión se le apareció a ¿cuántos? 500. Porque a lo mejor, no, los 12 tramaron todo esto, lo planearon, ¿verdad? Hey, ¿y qué hay de estos 500? ¿Estaban bien ilusiones? ¿Se pusieron de acuerdo los 500? No, hermanos, por favor. Dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hablando de aquel entonces, cuando la iglesia de Corinto existía, ellos, si tenían dudas de la resurrección, podían ir literalmente y preguntarle a uno de esos testigos. Así es que es verdad. Ahora nota en el versículo 7, ¿a quién se le apareció también? A Jacobo. ¿Saben quién era Jacobo? El hermano de Jesús. Uno de ellos se llamaba Jacobo. Jesús se le apareció a su hermano, literalmente su hermano. Ahora, noten el versículo 7, después dice a todos los apóstoles. ¿Qué no los acaba de mencionar, los 12? No, hermanos, recuerden, apóstoles, había más de 12. ¿Pablo era apóstol? Claro. Silas también lo era, y hay otros más que eran apóstoles. La Biblia los llama por su llamado, apóstoles. Lean bien las escrituras. Es más, una concordancia, busquen la palabra apóstol y lean todos los versículos y se van a dar cuenta que eran más de 12. Ahora, los 12 eran los 12 y siempre se caracterizaban de esa manera. Los 12, los que anduvieron con Jesús, los que fueron escogidos por Jesús mismo. Los otros surgieron después, pero había más apóstoles. Por eso es que dice aquí, después se le apareció a todos los apóstoles. Ahora, nota el versículo 8. Y al último, todos, como un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí. ¿Quién está hablando? Pablo. Cuando dice aquí un abortivo, quiere decir que nació fuera de tiempo. Hermanos, Jesús resucitó, se apareció a los 12, se apareció a los 500, se apareció a todos los apóstoles y después ascendió al cielo. Después de haber ascendido, un día Pablo va camino a Damasco. ¿Quién se le aparece? Jesús. Por eso es que Pablo dice, a mí se me apareció como un abortivo, o sea, fue algo de fuera de tiempo. Esa es la expresión, un abortivo, fuera de tiempo. Un aborto es cuando un niño sale del vientre fuera de ¿qué? De tiempo. Es que Pablo dice, se me apareció ya después de todo esto, pero él lo vio también. Por eso es que Pablo da testimonio de sí mismo en 1 Corintios 9:1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo lo afirmó, yo lo vi. Ahora, en la última parte, versículo 9, 10 y 11, después de que Pablo nos explica lo que el Evangelio es. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Y el segundo elemento, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ahora, Pablo dice, hablando de sí mismo como portador de ese Evangelio, Pablo, hermano, reconoció ser indigno de su llamado. En el 9 dice, porque yo soy el más pequeño, en otras palabras, el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno, no merezco, dice, ser llamado apóstol. ¿Y por qué era indigno, hermanos? Ahí está, porque perseguí a la iglesia ¿de quién? De Dios. Imagínense, Pablo tenía ese cargo de conciencia. ¿Quién estuvo presente cuando estaban apedreando a Esteban, hermanos? Pablo. Él consintió en la muerte de Esteban. Imagínense a Pablo habiendo aprobado la muerte de Esteban, siendo testigo de eso, pensando que estaba haciéndole un favor a Dios. Imagínense a Pablo cada vez que andaba predicando el Evangelio y cuando lo empezaban a apedrear, quizás en su mente, en su conciencia, quizás, esto es algo que yo pienso, no estoy diciendo que así es, a lo mejor el diablo empezaba a hacerle recordar, porque el diablo viene a ¿qué? A condenar. Y Pablo sabía que él había autorizado aún el perseguir a los cristianos, asolarlos, matarlos. Y ahora él era un portador del Evangelio de Cristo Jesús, hermanos.
Y quizás en su corazón, como a veces tú y yo pensamos después de ver todo lo que hemos hecho, porque a veces pensamos en todo lo que hemos hecho y podemos estar delante de la presencia de Dios diciendo: Señor, no soy digno de todo lo que estoy haciendo para ti, no soy digno de que tú me hayas llamado, no soy digno de estar haciendo esto por todo lo que he hecho. Y no es un sentimiento, hermanos, personal. Escucha a Pablo: yo no soy digno, no merezco estar haciendo esto. Yo perseguí a la iglesia, si algo merezco es estar en lo más profundo del infierno. Igual que tú y yo quizás. Pero Dios es bueno, hermanos. ¿Verdad que Dios es bueno, hermano? Nota lo que dice él en el versículo 10. Pero yo me siento así, dice Pablo, indigno, no merezco estar aquí, pero, y eso es lo que me encanta de mi Dios, hermanos, cada vez que encuentro un pero como ese, pero la gracia de Dios. ¿La qué, hermanos? La gracia de Dios. Sí, Pablo, estamos contigo, no mereces estar ahí. Hermano, tú y yo no merecemos estar en el cielo. ¿Verdad que sí? Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, sin embargo Dios nos da la oportunidad de ser parte del reino del cielo. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno, por su gracia y por su amor. Aquí dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, véanme, Dios con su gracia me perdonó y me ha dado la oportunidad de ser apóstol, me ha dado el privilegio de compartir el evangelio. Hermano, hermana, Dios te ha dado el privilegio de compartir el evangelio de Cristo Jesús. ¿Entiendes que Él te sacó del infierno? Mira a tu alrededor. Cada persona que camina a tu alrededor, enfrente de ti, detrás de ti, que no ha reconocido el evangelio, que no lo ha entendido, está en el infierno. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Acaso la gracia de Dios ha sido vana en nosotros? Un día que estés formado en el DMV esperando tus papelitos ahí, ¿acaso no son largas las filas? Son interminables. Y así son interminables las filas, hermanos, esperando que las puertas del infierno sean abiertas. ¿Entiendes eso? Así son de largas las filas. Pero quiero decirte una cosa: no estás formado en esa fila. Hay otra fila que es más corta. Es la fila que está esperando que las puertas del cielo sean abiertas. Pero ¿qué vamos a hacer mientras tú y yo estamos formados en esta fila esperando que las puertas del cielo sean abiertas? Ver y contemplar y reírnos, pasar inadvertidos de la calamidad que le espera a cada una de estas personas, mientras en ignorancia están pensando que al final del día Dios va a ser bueno, porque alguien les dijo en la calle que Dios los ama y que Dios tiene un plan maravilloso para ellos, y que si solo hacen una besoncita o si de pronto se hacen fieles en la iglesia van a entrar al reino de los cielos. Hermanos, ¿vamos a permitir eso? Les vamos a presentar el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Quizás tienen miedo porque son extraños, pero ¿qué hay los de tu familia? ¿Cuántos de tu familia no tienen o deberían de estar aquí contigo hoy? ¿Acaso no los amamos? ¿Amas a tus familiares? ¿Qué estamos haciendo por su salvación? ¿Estamos orando fielmente por ellos? ¿O estamos solamente esperando que llegue el día que las puertas del infierno se abran para que ellos sean parte de todo lo que Dios ha dicho que va a ocurrir con ellos si no se arrepienten? Escucha lo que dice Pablo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Si alguien siente más responsabilidad de hacer algo por el mundo, soy yo, porque yo era indigno. Yo traté de destruir la iglesia de Dios. Yo estaba peleando contra Jesús mismo. Y ahora a causa de eso siento más responsabilidad, porque Dios tuvo su misericordia puesta en mí, quien era indigno. Piensa por un momento, hermano. A veces decimos: Dios, al que le perdona más, ama más. Quizás es la realidad de que a veces entendemos todo lo que Dios nos ha perdonado, y eso nos da más responsabilidad. Pablo dice: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, recordándose a sí mismo que es
incapaz, dice, sino la gracia de Dios conmigo, o que está en mí. ¿Quién lo capacitó para todo eso, hermanos? Dios lo perdonó, Dios mostró su misericordia con él, Dios le dio de su gracia, Dios le mostró a Pablo que él era bueno al rescatarlo del pecado y de la podredumbre donde se encontraba, en la religiosidad donde él vivía. Y Dios después le dio la oportunidad de ver la bondad para que él fuese también un hombre de gracia. Al final del versículo 11 dice Pablo, reconociendo el poder del Evangelio, solo reconoce la gracia de Dios que hay en su vida, que lo lleva a trabajar con responsabilidad, sino también dice, porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los otros apóstoles, sea yo o sean ellos. Pablo dice, sea yo o seas tú, que eres también un portador del Evangelio. Así predicamos. Así predicamos. ¿Qué predicamos? Lo primero, Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, o como está escrito. Segundo, Cristo resucitó al tercer día, como está escrito. Amén. Así predicamos. No te muevas de ese Evangelio. Ese es el Evangelio. Y así predicamos. Y así, dice Pablo, habéis que creído. Está en el poder. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios, hermanos. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así es que, hermanos, sigamos predicando esta locura. Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día, de acuerdo a las. Oh, qué gloriosa situación. ¿Verdad que sí? El Evangelio de Cristo Jesús. Así es que, portadores, vayan a casa en paz, porque tienen el Evangelio de Cristo Jesús, lo han entendido. Y si no lo entendieron, lean este pasaje otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que quede escrito, como dijo el salmista, en la tabla de nuestros